Miquistlquimi, una breve mirada a la muerte en Mesoamérica. Texto y locución de Roberto Lizárraga Jiménez. ¿Dónde vamos tras morir en la concepción náhuatl? El hombre, en general, tiene por naturaleza un pensamiento analógico, relaciona lo que no conoce con lo que sí. De esta manera hay preguntas como ¿qué pasa con la conciencia de una persona en el momento que deja de respirar? En la búsqueda de respuestas al fin de la vida, se nombraron geografías sagradas post-mortem, preservadas por tradición oral y por la escritura en casos como el Libro Egipcio de los Muertos, el Bardo Tostol y códices americanos, tanto perdidos como preservados, de tiempos inmediatamente anteriores a la conquista, y el Libro del Consejo, también conocido como Popol Vuh. Estos últimos textos, así como documentos obtenidos a través de informantes por investigadores como Sahagún, nos dan una idea de la cosmogonía mesoamericana antigua respecto a la muerte y los rituales alrededor de esta. En la concepción náhuatl, que no era al parecer muy distinta de la maya, se creía que una parte del muerto se preservaba, una especie de aliento vital o energía vital, que en náhuatl se nombraba Yolotl y Ol en tierras mayenses, entidad que en el ritual mortuorio era quizás simbolizada por la piedra de jade o chalchihuitl, colocada en la boca antes de la cremación. Esta energía de la persona muerta iría a uno de los 9 infiernos o a uno de 13 cielos. Eso estaba determinado por la forma en que se moría, ahogado, en batalla, infección en la piel, etc., y no se definía por la moral practicada durante el transcurso de la vida. Esto es contrario a la concepción del Vedanta y otras filosofías de origen indostánico, como en la tradición judeocristiana, donde la transmigración del alma dependía de la ética practicada en vida, lo cual está influenciado por el zoroastrismo, con el que los hebreos tuvieron contacto en tiempos precristianos. En el Antiguo Testamento se habla del Seol, acerca del cual no existe mucha información, pero sobre el que se dice es un lugar de sombras. Cielos e infiernos nahuas. Entre los sitios a los que podía ir finado estaban el paraíso oriental, llamado Tonatiuhichan, o Casa del Sol, a donde iban los guerreros muertos en combate, o el Texcat, nombre náhuatl para la piedra de sacrificios. Al paraíso occidental o Sincalco o Casa del Maíz iban las mujeres muertas en parto. Era el lugar donde se transformaban en diosas, recibiendo el apelativo de Cihuateteo. El Tlalocan o Paraíso del Sur era a donde llegaban los muertos por rayo, los ahogados y todos aquellos que habían terminado sus días debido a enfermedades dérmicas. En cada uno de esos topoi había recompensas como agua, abundancia de maíz, frijol y otros alimentos, en el caso de Tlalocan, así como jardines llenos de flores y el honor de acompañar al sol en su paso y sus batallas, solo por citar algunos. Sin embargo, el Macehual de muerte natural iba al Mictlán, donde pasaba por una serie de pasajes y muy probablemente con un carácter o simbolismo iniciático. El primer paso era cruzar el río Chignahuapan, ayudado de un perro Xoloitzcuintli. Después venían etapas como 2 montañas que se juntaban, una montaña de obsidiana, el lugar del viento que corta como navaja y otros, hasta llegar al Chignahu Mictlán, lugar donde habitaba Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señores del inframundo, donde descansan o desaparecen las almas. Al parecer, cada paso del inframundo estaba gobernado por una pareja de dioses, como por ejemplo Nextepehuah, el que riega la ceniza, y su consorte Micapetlacali, caja de muerto, entre otras, que recuerdan a los dioses del panteón indostánico, donde son muy frecuentes las parejas de dioses. Para los mayas también había 13 cielos y 9 mundos inferiores. En las regiones uráneas precedían los 13 dioses o Xtlajunticú y los Bolonticú en las regiones subterrestres. La región más profunda del inframundo, llamada Vidnal, era gobernada por Agpush, el señor de la muerte. Sobre el resto de los señores de la noche se han identificado sus glifos representativos, pero sus nombres continúan ignotos. Respecto a la geografía sacra del inframundo maya, es bueno citar el Popol Vuh, en donde se mencionan 2 ríos a la entrada, uno entre jícaros espinosos y el otro un río de sangre para después pasar a una encrucijada de 4 caminos, cada uno de un color: rojo, negro, blanco y amarillo. Estos caminos simbolizaban las 4 direcciones del mundo, relacionados con los Bacabe, dioses que sostenían el mundo. Son encontrados en el Xibalbá, así como en el mundo de los vivos, en un simbolismo que evoca la correlación
como es arriba es abajo. Asimismo, encontramos pasajes que son señalados como sitios de tortura. La Kekuma-ha, casa oscura donde solo hay tinieblas. La Chocholim-ha, con un fuerte viento frío. La Balami-ha, habitada por tigres. La Sotsi-ha, o casa de murciélagos. Y la Chayin-ha, o casa de navajas. Ciclos o desaparición. No es claro lo que sucedía con el yolotl del individuo al llegar a su etapa final, si desaparecía o se reabsorbía con el todo. Quizás en la mentalidad original había un paralelismo con algunas concepciones del lejano oriente, como el Tarpa del Tíbet, equivalente al nirvana budista, y la absorción en el Atman o Brahman de las tradiciones del subcontinente indio. Hay que recordar que en la concepción tibetana se puede trascender la rueda de las reencarnaciones, inclusive después de la muerte. Estas culturas tienen una concepción cíclica de la vida y de la historia, en contraparte a la concepción lineal y progresiva del judeocristianismo, el racionalismo y los sistemas de pensamiento que le sucedieron. Para estos pueblos que constituyen raíces de lo que ahora es México, nada era estático, y la recurrencia se refleja en sus calendarios. Por ejemplo, en la rueda catúnica, donde se repetían las condiciones cósmicas del ciclo anterior de la rueda. Bien podríamos preguntarnos si lo mismo ocurría con el individuo en un nivel micro. Es común encontrar en diferentes culturas imágenes del mundo de los muertos donde hay tinieblas. Un río, recordemos Aqueronte, y varios niveles, los números 9 y 13, se reencuentran en varias mitologías y pruebas a las que se ve sometido el aliento del difunto en su tránsito, lo cual quizás reflejen arquetipos presentes en el inconsciente colectivo de la humanidad. Una producción de Civias AC y Revista Crisálida. Grabado y editado por Edgar López en el estudio audiovisual Ruido Azul. Texto y locución de Roberto Lizárraga Jiménez.